Hola, ¿qué tal? Yo soy Cecilia Montero de Jesús. Les doy la más cordial bienvenida a esto que es Noosfera TV. Este es un espacio del Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica dedicada para hablar de ciencia, tecnología, medio ambiente, salud, entre otros que poco a poco iremos develando conforme vayan pasando los capítulos. En esta ocasión estamos en este episodio con el doctor Omar Hamed Boza y el doctor Raúl López Meraz. El doctor Hamed es doctor en ciencias matemáticas con especialidad en estadística y el doctor Meraz es doctor en ingeniería energética especializado en el uso eficiente de energía, además que tiene una maestría en ingeniería energética. Ambos han escrito varios artículos científicos acerca de sistemas energéticos alternos y bueno, parte de esta charla que tuvimos con ellos es para hablar sobre lo que están haciendo en estos artículos, el trabajo que sustenta esos artículos científicos, la investigación que han realizado, y esta investigación es acerca del Sol y sus implicaciones e interacciones con el planeta Tierra, desde el punto de vista social, económico, energético y entre otros muchos más que nos parecen muy interesantes y que los invito a que se queden, a que vean el total de esta entrevista, que más bien es una cátedra sobre qué es el Sol y cuáles son las interacciones que tiene y las implicaciones que tiene en el planeta Tierra. Y también los queremos invitar a que le den me gusta a este tipo de videos que estamos compartiendo con ustedes, a que se suscriban a nuestra página del Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica, a que la compartan más información que estamos dándoles a conocer poco a poco y a que nos acompañen a ver toda esta entrevista que está muy interesante. Así que comenzamos. Cecilia, iniciaré un poco la plática yo, posteriormente seguirá Raúl y ver si nos permites que el cierre y conclusiones seamos ambos. En mi inicial participación voy a compartir pantalla. En mi inicial participación y este material estará disponible para Noosfera TV. Principalmente, voy a pasar aquí abajo. El material lo titulamos en forma general, Progresión solar y sus asociaciones relacionadas con fenómenos económicos, bélicos y sociales. Participa Raúl y un servidor. Primero tocaremos algunos aspectos de la estructura del Sol. Quiero como si estuviéramos haciendo un viaje, inicialmente de aquí de la Tierra, después vamos hacia el Sol. El Sol es la estrella más brillante vista desde la Tierra. Proporciona a nuestro sistema planetario el desarrollo de la vida en su tercer planeta. Un dato que pocas personas conocen es que toda la vida en nuestro planeta depende de un 1.8 a un 2.2% de la energía libre de Gibbs termodinámica. Aquí en el material mantengo la relación, las referencias. La energía radiante del Sol que nos llega a la Tierra es en promedio anual 1.362 watts entre metro cuadrado. Si observan, es muy semejante a lo que comúnmente se conoce como constante energética del Sol. Sin embargo, esta cantidad está manejada, la constante energética está manejada, dando perpendicularmente los rayos del Sol, y la Tierra, al ser un esferoide, reduce un poco su valor. Varía la irradianza solar con respecto a la órbita que tiene la Tierra de 1318, que es la parte más baja, a mediados de junio, a 1407, la parte más alta, a mediados de enero.
Esa es la cantidad dada en potencia por unidad de superficie que nos llega del Sol a la distancia en que nuestra órbita está. Ahora bien, la estructura física interna del Sol. Les estoy poniendo ahorita estas imágenes que son cortesía de ESA y NASA, y tiene diferentes partes el Sol. Estas partes las manejamos aquí. Se encuentra el núcleo. Ahorita voy a regresar a las gráficas. El núcleo con una densidad media de 150 gramos por cada centímetro cúbico. Para que tengamos una idea, la densidad del agua aproximadamente es 1 gramo por cada centímetro cúbico. Estamos hablando de 150 veces más grande la densidad en el núcleo del Sol que lo que estamos acostumbrados en el agua. Si lo queremos ver en el sistema MKS internacional, serían 150,000 kilogramos por cada metro cúbico. Ahora bien, la temperatura del núcleo varía del Sol entre 17.5 a 14 millones de grados Kelvin. Voy a regresar un poquito a esta foto. Vamos a hacer un zoom. Ahorita vamos a estar tocando las partes. Lo que comúnmente se reporta, esta partecita es la más profunda del Sol. Y si le sacamos el promedio a 17.5 y a 14, nos da 14.75, entonces coincidimos bastante con la gráfica. Esta parte corresponde, al verlo en forma esférica, a el núcleo. En el núcleo se llevan a cabo las reacciones de fusión termonuclear, en donde fundamentalmente se lleva a cabo por secuencias protón-protón. Es una secuencia de reacciones nucleares en las cuales genera altísimas cantidades de energía. Posteriormente al núcleo, hay una zona obviamente de transición entre el núcleo y esta zona. La transmisión energética fundamentalmente es por radiación. Por eso se le llama zona radiativa. Existe un pequeño estrato que separa la zona radiativa a esta zona que es la zona convectiva. La temperatura aquí ya ha disminuido bastante, alrededor de 2 millones de grados Kelvin, y ya permite empezar a tener sustancias, átomos completos y sustancias combinadas. En consecuencia, comienzan efectos, movimientos y flujos convectivos en la parte interna del Sol. Ahora bien, este pequeño estrato se le llama tacoclina principalmente. Ahora, después de la zona convectiva en el Sol, viene la cromósfera. Tiene la característica la cromósfera que con luz visible no logra verse. Con las longitudes de onda ultravioleta sí se logra ver y tiende a verse totalmente granulada. Se le llama granulación solar. Ya desde la propia cromósfera se van creando zonas por los diversos líneas de campo magnético en el cual crea umbra y penumbra, que son zonas más oscuras.
Estas logran salir de la cromósfera hacia la fotosfera, que es la parte del Sol que podemos ver. Por favor, hay que verlo con instrumentos o bien con filtros, nunca con los ojos directamente. Ahora bien, en la fotosfera, en esta parte, es a donde se encuentra la temperatura mínima del Sol. Tiene otros aspectos también el Sol. Logran salir las líneas de campos magnéticos que va a platicar Raúl en un momento también. Va a repetir un poquito esta imagen semejante, en el cual crea anillos. Estos anillos son por líneas, los contiene líneas magnéticas del sistema del Sol. Ahora bien, hay también situaciones en que se ve mayor intensa luz. Estas se llaman erupciones. Aquí hay otra, por ejemplo. Todas estas son provocadas por los diferentes movimientos de materiales, de materia, y movimiento de cargas eléctricas y movimiento de campos magnéticos. Ahora, en forma de resumen, hay estas 9 partes importantes en el Sol. El núcleo, temperaturas altísimas, contra nuestros sistemas de referencia son grandísimas estas temperaturas. Con respecto a los grados Celsius o centígrados que medimos cotidianamente, los grados Kelvin nada más están desfasados 273 grados. Pero al estar hablando de 17.5 a 14 millones de grados Kelvin, es un calor inmenso. Claro que en otras estrellas hay núcleos más calientes. La zona radiativa, que es la de transmisión por radiación, vean que baja la densidad del material del Sol, alrededor de 150, baja a 20, todavía dentro del núcleo. De 20 a 0.2 gramos por cada centímetro cúbico. Es obvio que está convirtiéndose el material en menos denso. También existe un enfriamiento de 7 a 2 millones de grados Kelvin. Recuerden que partimos de estos millones de grados Kelvin anteriores. La zona convectiva, la zona más interna del Sol, es de 0.2 a 2/10 millonésimas de gramo por centímetro. Es obvio que ya aquí está brutalmente baja su densidad. Y es cuando baja su temperatura en la zona convectiva, de 2 millones a alrededor de 5.800 grados Kelvin. La región tacoclina es la sección de transición entre la zona radiactiva y la zona convectiva. La cromósfera, su principal cualidad es que se visualiza con ultravioleta granulada. Ahí es a donde parten el objeto del estudio que platicaremos ahora con ustedes, tanto Raúl como un servidor. La región de transición que se encuentra en la cromósfera, entre la cromósfera y fotosfera. De ahí deja de transmitirse la energía en forma de radiación y principalmente comienza la convección. De ahí viene la fotosfera, que es la capa
que podemos observar desde la Tierra en forma directa, pero por favor con filtros. Su temperatura se encuentra entre 5.770 a 5.778 grados Kelvin y es la mínima del Sol. Tanto que, por cierto, en la teoría que sustenta la transferencia de calor por radiación, se toma como referencia la teoría del cuerpo negro y está basado en esta temperatura, 5.778. En la fotosfera es a donde se visualiza el objeto de esta plática, las manchas solares. Viene después la corona. La corona es la parte del Sol que podemos ver en los eclipses totales de Sol, como el que hace poco hubo, el mes pasado, pero obviamente no se vio por esta región, se vio por Sudasia. En ella se ven las erupciones, los anillos de líneas magnéticas, la NASA y la Estación Espacial Europea, la Agencia Espacial Europea y la NASA han puesto satélites tales como el SOHO y otros, en los cuales han simulado fuera de la Tierra eclipses para poder estar observando en tiempo real con fotografías de aproximadamente 12 minutos de diferencia, con diferentes filtros, esta parte de la corona del Sol. Bien, como entrada, nuestro objeto de esta plática fundamentalmente va a ser la asociación. Esa es la parte más importante junto con algunas técnicas que como algo matemático quisiéramos proponer que tengan en cuenta para estudios posteriores. De ahí voy a tocar un poquito el Observatorio Real de Bélgica, que se encuentra en Bruselas, y el Centro de Análisis de Datos de la Influencia Solar. Este observatorio comenzó a medir en enero de 1749 ya lo que se empezaban a analizar y observar como cambios en el Sol. Obviamente es un observatorio dedicado totalmente al Sol. Estas dos instituciones son las autorizadas para compilar, analizar, ajustar y reportar los resultados de más de 1000 observatorios solares que existen en el mundo. Su información se encuentra disponible al público y eso es importante para el público en general, mediante un convenio con los creadores de la siguiente dirección de Internet. Este material lo vas a tener, Ceci, completo, junto con el material de Raúl. Me estoy adelantando un poquito, Raúl. Ahora bien, algunas fotografías, Raúl posteriormente pondrá una panorámica completa del observatorio. Estas son domos de observación, parte del edificio, se ve completo con fotografía que va a poner Raúl, algunos equipos que están internos en los domos. Todos estos equipos son para analizar el Sol. Esta fotografía es una parte del Centro de Análisis de Datos de la Influencia Solar. Al fin, es el último paso del observatorio en el cual se envía la información al público para que la podamos tener disponible y usarla en nuestras investigaciones. Bien, quiero dedicarle un poquito más de tiempo a esta parte. Manchas solares, ciclos y su medición.
Las manchas solares ya habían sido detectadas a simple vista varios siglos antes de nuestra era, la forma en que medimos el tiempo. Sin embargo, a partir de Galileo y con la ayuda del telescopio, su estudio fue más sistemático y se distinguió mejor de la posible confusión con planetas. Inicialmente, el estudio de las manchas solares en la época de Galileo fue el que dejó claro que esas manchas no eran planetas, porque además cambiaban de forma. Bien, rápidamente quiero tocar un poquito de historia. Samuel Heinrich Schwabe, astrónomo alemán, por cierto, estudió en la Universidad de Humboldt en Berlín, fue el primero en reportar que las manchas solares parecían tener alrededor de un ciclo de 10 años. Veamos la fecha, 1843. Posteriormente, otros investigadores como Johann Rudolf Wolf, astrónomo y matemático suizo, confirmó la afirmación anterior encontrando una periodicidad de 11 años. Por cierto, actualmente el promedio es de 11.058 años por cada ciclo, pero tiene variaciones fuertes. A partir de este momento fue conocido como ciclo undecenal solar. Las manchas solares las relacionó con variaciones del campo geomagnético de la Tierra. Raúl va a tocar un poco cómo, por ejemplo, las tormentas geomagnéticas, las tormentas magnéticas en el Sol crean modificaciones en nuestro campo magnético terrestre. Ya le estoy aventando la bolita un poco. Elaboró el primer método comparativo sustentable generando el índice relativo de manchas solares, o conocido en el mundo como Sunspot Index o el Index Wolf o el índice de Zurich. Este índice actualmente ha sido un poco criticado, ya que en la actualidad puede definirse con mejor exactitud y mayor precisión. Sin embargo, para poder hacer estudios comparativos, no es malo el índice, es fabuloso, muy bueno. Con estudios históricos del comportamiento del Sol, se ha mantenido la misma expresión que Wolf desarrolló. Ahí viene otro investigador importante, que fue Richard Christopher Carrington, astrónomo inglés. Él descubrió y reportó en 1855 la rotación diferencial que existe en las diferentes latitudes del Sol. El Sol también tiene un ecuador solar. Tiene polo norte y polo sur, positivo y negativo, en el cual el movimiento en el Sol es mayor. Tiene un diferencial de movimiento. Cerca del ecuador, un giro, una rotación. Bien, también detectó Carrington al principio del ciclo de actividad solar de las manchas, aparecen en promedio cerca de los 30 grados de latitud. A medida que el ciclo avanza, tiende a formarse más cerca del ecuador solar. En el máximo se forman alrededor de 10 grados de latitud, tanto norte como sur o positiva y negativa. Por el cambio de polaridad del Sol, porque el Sol tiene cierta característica muy especial con respecto a sus flujos magnéticos. Aproximadamente cada 11 años
cambia su polaridad, sus polos. En consecuencia, realmente el ciclo del Sol no es de 11, es de 22 años aproximadamente. El ciclo decenal, el de 11 años, más corto ha sido de 7 años y el más largo de 17. Vuelvo a comentar, en promedio es de 11.058. Ahora, también Carrington, y con estudios adicionales en anillos, en fósiles de árboles y radioisótopos, detectó que este tipo de rotación diferencial del Sol genera una serie de lanzamientos de energía y partículas altísimamente cargadas y energéticas hacia la atmósfera solar, que por cierto, todo nuestro sistema planetario está en dicha atmósfera, ¿eh? Ahora bien, eso tiene otros efectos en el campo magnético terrestre, que también lo va a tocar parte Raúl. El siguiente importante es un alemán, Wolfram Gleinsberg, del área matemática y astrofísico. Él emigró con un astrofísico, Erwin Findlay, hacia Turquía por las tensiones previas a la Segunda Guerra Mundial. Y lo aceptó, se fue hacia Turquía y en la Universidad de Estambul estableció un programa académico ya muy formal en licenciatura para ser astrónomo. Él compiló un método de actividad solar con éxito, comprobando las predicciones de Karl Rauer sobre la propagación de ondas de radio en onda corta, los ciclos de 70 a 110 años. En tu plática previa con el doctor Antonio Luna, él tocó contigo un ciclo de 100 años. Ese ciclo es principalmente ese ciclo es provocado principalmente por el Sol. ¿Hecho? En ese sentido, es variante, claro, en promedio lo sentimos como si fuera casi de 100 años. Por eso Antonio Luna, en tu plática anterior lo tocó. Te estoy haciendo relaciones para que estas pláticas vayan unidas. ¿Ok? Bien, en forma de resumen en esta parte. Mínimos y máximos confirmados en manchas solares. El mínimo del medioevo, aproximadamente en el año 640 al 710, tuvo una duración de 70 años. El mínimo de Oort, en el año aproximado 1020 a 1100 del área cristiana. 80, el máximo del medioevo 1125 a 1250. Se sale del encuadre de 70 a 110, 125, pero noten que es un máximo del medioevo. El mínimo de Wolf, del 1282 al 1342, tuvo una duración de 60 años. Mínimo de Spurrier, 110. El mínimo de Maunder, que creó, por cierto, en finales de la década de los años 90, principio del 2000 de este siglo, una controversia por un artículo de unos investigadores chinos. El mínimo de Dalton, que fue corto, pero sumamente importantes. En este mínimo de Dalton debemos nuestras independencias en América Latina. Las va a tocar Raúl.
Bien, otros investigadores con respecto al mínimo de Maunder, principalmente, y en controversia un poco con las investigaciones de los chinos, que no se contradecían realmente. Lo único que era es que los investigadores chinos comentaban que el mínimo de Maunder sí habían detectado manchas solares, al menos 10 en un periodo de algunos años. Estos investigadores publicaron sus estudios basados en radiocarbono 14, confirmando el estudio de Eddy, que era la existencia del mínimo de Maunder. Aún más, extendiendo la investigación en el pasado hasta alrededor de 7.500 años atrás, concluyendo que se han sucedido épocas sin manchas, alternándose con otras de gran actividad. En la siguiente figura, esta, se presenta parte del estudio de ellos. Aquí es el año 1000 de nuestra era, 1200, 1400, 1600, 1800, el año 2000. Es importante observar que este estudio termina en 1950. Hay una razón científica por el cual no se continúa más cercanos hacia el 2000, principalmente en la década, finales de la década de los 40 y en la década de los 50, de los años 50, existieron muchísimas pruebas de explosiones atómicas y esto hace modificar el decrecimiento y vida media del radioisótopo carbono 14. En consecuencia, estudios posteriores de 1950 para hacia la actualidad no son muy seguros porque cambian fuertísimamente la vida media del carbono por las pruebas atómicas que existieron. Ahora bien, esta escala está en el decrecimiento de la vida media. Cada unidad de 10 representan 57.3 años. Este decrecimiento. Aquí se observa, ese es el mínimo de Dalton, que no le habían puesto nombre, el mínimo de Maunder, el mínimo de Spurrier, que duró bastante tiempo, el mínimo de Wolf, el máximo medieval y el mínimo de Oort. Bien, vamos a entrar en los trabajos que Raúl, con un servidor, hemos estado haciendo durante alrededor de unos 2 años. Mediciones de las manchas solares hechas principalmente por el Observatorio de Bélgica. Ubica el ciclo 1 en 1755. El observatorio comenzó a medir en enero de 1749. Hasta el ciclo 24, que fundamentalmente termina en diciembre del 2019. Cosa curiosa, que ya la tocaría Raúl. Se detectó el virus del COVID en diciembre del 2019 y comenzó esta epidemia que se convirtió en pandemia. En la figura número 5 se encuentran los datos toscos. Cada puntito de esta gráfica representa un mes. Desde enero de 1749 hasta diciembre del 2019. Si contamos los piquitos, son los 24 piquitos. Cada uno de estos es el ciclo 1 al ciclo 24. Ahora bien,
Ya tratando estos datos, esto sí ya es trabajo de nosotros, de Raúl y mío, los convertimos, cada puntito aquí representa un año. Es el promedio de manchas promedio anual. Se reflejan aquí los 24 ciclos, pero más visibles, más fáciles de ver. Cada puntito de estos representa un año y además se encuentra en la escala de años. Estos son años. Aquí es importante mencionar, Ceci, y para las personas que nos deseen ver en nuestra revista Noósfera, hecho, que algunas técnicas de métodos numéricos son muy útiles para analizar estos fenómenos oscilatorios a través del tiempo. Por ejemplo, la técnica de ajuste spline de tercer grado con suavización. Hacerlo a mano en la actualidad es criminal, pero ya programas muy buenos en computadora nos permiten usar esas técnicas de métodos numéricos y de veras han sido bastante exitosas en muchos aspectos de sistemas oscilantes, tales como son situaciones atmosféricas, situaciones de la atmósfera del sistema planetario provocado por el Sol, así como sistemas energéticos, distribuciones de corriente, etc. Ahora bien, voy a terminar esta parte para que también Raúl entre. Existe una hipótesis que obviamente se requiere todavía un poco más de sustentación y obtención de información y datos para tenerla a niveles predictivos científicos. Las órbitas de Júpiter y Saturno, que por cierto, quitando al Sol, son los planetas mayormente másicos. 1.89 por 10 a la 27 kilogramos de masa es Júpiter y un número por 10 a la 26 masa de Saturno. Si observamos la distancia media al Sol en unidades astronómicas, es 5.2 de Júpiter. De los más másicos está más cerca y es el que tiene mayor masa. Cosa curiosa, su periodo de toda una órbita alrededor del Sol dura 11.86 años terrestres. En ese sentido, coincide principalmente con los aspectos de baja actividad de manchas solares, que es nuestra época actual. Todo este año, de diciembre del 2019 hasta ahorita, son épocas de muy baja actividad de manchas solares. Claro, tiene sus contrapesos con las llegadas de energía que suceden del Sol. La hipótesis es la siguiente. Las órbitas de Júpiter y Saturno, por sus efectos de atracción gravitatoria, nos llevan a que las manchas solares no se comportan igual en el lado en que vemos al Sol desde la Tierra. Principalmente tienen una cierta guía en la cual se presenta cuando Júpiter está alineado con la Tierra, Sol y Júpiter.
Júpiter en el lado opuesto de la Tierra. Apoyándonos con un simulador que se los recomiendo, es freeware, se llama Stellarium. Aquí colocamos una imagen. Aquí está el Sol, no se llega a ver muy claro. Ahorita vamos a ver la otra toma. Y aquí están las palabras Júpiter, atrás del Sol. Nosotros lo estamos viendo desde aquí, desde la Tierra. Ahora, quisimos ponerles esta también, porque aquí aparece dónde se encuentra Saturno, también en el lado opuesto de donde está la Tierra, con respecto al Sol. En ese sentido, las manchas solares, la hipótesis es la siguiente: por las fuerzas de atracción gravitatorias entre Júpiter, el Sol y Saturno, las manchas solares tienden a moverse hacia donde se encuentran estos planetas mayormente másicos. Bien, vuelvo a comentar, es una hipótesis que está sujeta todavía más de estudio. Nosotros nos ubicamos, en particular, pueden reírse por la fecha, 1629, 1 de enero de 1629, visto cómo se vería el cielo desde Jalapa. Obviamente no habíamos nacido ninguno de nosotros en esa fecha, ¿sí? A las 4:40:03 hora local. Ahora bien, esta visualización es un acercamiento a la zona de donde está el Sol. Ahora sí se logran separar Júpiter atrás del Sol y nosotros viendo hacia el Sol. Esta primera parte, quiero que entre Raúl también. Él va a tocar aspectos que para el público en general, disculpen que yo haya tratado un poco algunos temas un poco más técnicos en el sentido del Sol y de las manchas. Sumamente importantes los temas que va a tocar Raúl con respecto a las asociaciones muy claras y con alta coincidencia de muchos aspectos que en nuestra sociedad suceden. Gracias, Ceci, y gracias, Raúl, por permitir. Muy interesante, doctor Luis Omar Hamed, que nos comparta la parte técnica que sin duda es el soporte de esta teoría que ustedes están realizando, que tiene ya, me comenta, 2 años trabajando y que tiene mucha información, mucha historia. Entonces, ya pasando a la otra parte, a la segunda parte de su investigación, ya posteriormente yo haría preguntas muy específicas, pero me gustaría también escuchar al doctor Raúl Alberto López Meraz que nos explique la otra parte del análisis y ya después vamos a las preguntas más específicas. Adelante, doctor. Gracias, Cecilia. Voy a compartir pantalla para ver la parte final del estudio. Y de manera muy general, muy global, vamos a hablar sobre lo que ya comentó el doctor Hamed, la relación que hay entre las manchas solares y efectos o fenómenos sociales, ¿no? Incluir también un aspecto sobre salud, que en la actualidad es importante. Y para empezar, esta imagen que aparece en el fondo, pues son esquemas de algunas manchas solares en el Sol, ¿no? Y en el recuadro inferior, inferior que está enmarcado en rojo, se ve esta mancha solar, la que está superior a la izquierda, se ve remarcada, y aquí se ve el planeta Tierra, ¿no? O sea, lo quisimos poner porque magnifica la dimensión que pueden llegar a tener las manchas solares, ¿no?
quizás quepan 4 o 5 planetas tierras, ¿no? En esta mancha solar, ¿no? Y ese es el motivo de esta imagen, ¿no? O sea, son considerablemente grandes, ¿no? No llegan a ser mucho más grandes que la Tierra, ¿no? Entonces, esto es lo que ya habíamos comentado un poco, el programa, ¿no? Ya habló el doctor James sobre la estructura del Sol, algo sobre el Observatorio de Bruselas, manchas solares, ciclos y su medición. Ahí, por el tiempo y por cuestiones, pues, para no hacer cosas tan técnicas, se hizo de manera breve porque hay muchas formas de medirlas u otros índices. Ya nos explicó también el doctor sobre la hipótesis que tenemos sobre Júpiter y Saturno, la influencia que tienen con las manchas solares, ¿no? Pero como lo recalcó, es una hipótesis. Y yo hablaré de los últimos 3 puntos, junto con el doctor Hamed hablaremos sobre el último punto, que es el 8, sobre las expectativas, ¿no? ¿Qué esperar del ciclo 25, que es el que estamos empezando, ¿no? Entonces, de manera muy rápida, eso no lo voy a tocar, ya lo tocó el doctor Hamed, es estructura del Sol, ¿no? Todas las partes, ¿no? Desde la parte del núcleo, la zona radiactiva, todo esto que ya nos comentó, me lo voy a brincar. Este video son eyecciones, sí lo voy a poner, y nos permite ver cómo es un video en tiempo real, cómo suceden los fenómenos, ¿no? De explosiones, ¿no? Por así llamarles, ¿no? Solares, y se ven aquí en la parte superior, se llegan a ver algunos campos magnéticos, ¿no? La forma como de un imán, ¿no? De polos positivos a polos negativos, y es una animación interesante, también me la voy a brincar, ya la pusimos, eh, y este es el observatorio que ya comentó el doctor Hamed, es digamos que la vista aérea, ¿no? Sobre el observatorio, se pueden ver en la parte superior varias cúpulas, ¿no? Donde están las salidas, ¿no? De los telescopios sumamente especializados, ¿no? Y ya también mostró el doctor Hamed las imágenes de 2 de ellos, ¿no? Que se usan para poder medir y visualizar de mejor manera los fenómenos del Sol, ¿no? En particular los manchas solares, ¿no? Que no es lo único que se mide, pero bueno, este trabajo trata sobre eso, ¿no? De ahí, algo que no comentó el doctor Hamed, que me parece muy interesante, es la forma en la que el Observatorio Real de Bruselas comparte la información, ¿no? Ellos, aquí no se puede ver porque no están los ciclos, los 24 ciclos, dan oportunidad de que se haga en 3 ciclos, 5 y 10, yo lo puse en 10, y aquí quise poner los primeros 10 ciclos porque si se dan cuenta en la parte inferior, en el eje de las X, tenemos los años. Aquí es el punto donde el observatorio, que fue enero de 1749, empezó a medir, y de ahí hasta el día de ayer, están midiendo, ¿no? Están midiendo continuamente, lo hacen de manera diaria y van sacando el promedio diario de cada mes, y así van poniendo puntos mensuales promedios, ¿no? Entonces, en la parte inferior nos da una idea de que no sé si yo creo que sí se alcanza a ver que en esta figura hay 2 curvas, una negra y una roja. La negra son los números promedio total de manchas solares mensuales, y la roja es una técnica que ellos usan para hacer un suavizamiento, para que se vea de mejor manera los ciclos y la progresión de las manchas solares, aunque no se especifica cuál es el método de suavizado, ¿no? Bueno, no se mete tan a fondo, ¿no? Sin embargo, está ahí. Entonces, esta es la información con la cual nosotros contamos. Repito, aquí aparecen solamente 10 ciclos, hasta de 1749 hasta 1859, ¿no? O sea, tenemos una cuestión de esos años, ¿no? Y de aquí lo que nos interesa a nosotros, un efecto muy interesante que produce el Sol, pues se llama clima espacial, y es muy interesante porque pocas personas conocen los efectos que nos puede llegar, ¿no? Generalmente el número de manchas, el número de manchas digamos que explotan, por llamar de un modo, el Sol, nos afectan, ¿no? Pero la mayoría de estas afectaciones no son graves, y los podemos ver, bueno, no en todo el mundo, pero en los polos norte y polo sur. En el polo norte son las auroras boreales, y en el polo sur las auroras australes, ¿no? Y son fenómenos que son debidos a partículas del Sol que van entrando al campo magnético de la Tierra,
que este se va deformando y permite ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, no es, aunque no es común este fenómeno que sea grave, sí tenemos dos eventos principalmente importantes en la historia. El primero es el evento Carrington, que se llevó a cabo en 1859. Y este fue el evento que causó, que nos provocó mayor afectaciones a la humanidad en cuanto al campo magnético y cuestiones tecnológicas. Afortunadamente en ese año no había una infraestructura tan fuerte como la que tenemos ahora. De haberlo sido hubiese causado un caos tremendo, ¿no? Energéticamente y tecnológicamente. Lo que pasó es que como lo que había en ese momento era solamente el telégrafo, en cuestión tecnológica, pues se cayó la red de telégrafos y afectaron diferentes aspectos. En ese momento también se pudieron ver las auroras boreales en regiones, pues, que no se ven de manera frecuente, ¿no? Como el Ecuador, incluso en el Caribe. En el Caribe se lograron ver este tipo de fenómenos por la cantidad de energía que provocó el Sol en ese año, ¿no? Ahora vamos a ver una gráfica que va a poder describir mejor esa parte. Y el segundo fenómeno que tenemos, digamos, más reciente, de importancia, es uno que sucedió en Quebec, 1989, si se dan cuenta, no es tan alejado este momento, y este suceso eh, dejó sin luz, dejó sin energía eléctrica a 6 millones de personas, y entre otras afectaciones, los transformadores de Nueva Jersey, pues quedaron totalmente en desuso, ¿no? Se cortocircuitaron porque había corrientes que se llaman GIGs, corrientes geomagnéticas inducidas, son las corrientes GIGs, y eso es lo que hace que los sistemas eléctricos y telecomunicaciones puedan verse dañados, ¿no? Entonces, en esta gráfica, quizás lo más importante no es el dibujo, sino quién lo hace. Generalmente me parece que las personas no conocemos muy a fondo este aspecto. Lo produce o lo desarrolló el Servicio de Clima Espacial en México, junto con el Centro Nacional de Prevención de Desastres y Space Weather Prediction, ¿no? Entonces, al haber algunas eyecciones de masa coronal, como ya nos explicó el maestro Hamel, pues vienen rayos cósmicos, vienen partículas, ¿no? Del Sol. El campo magnético terrestre se va deformando y permite el acceso a esas partículas, y nos va permitiendo, lo que va provocando es que pues lleguen digamos que al nivel del piso, nivel de tierra, y eso va a producir, va a generar unas corrientes que simulan o son llamadas falsa corriente directa, ¿no? Y esa corriente, esa acumulación de energía en corriente eléctrica, tiene que buscar una salida, y la salida, si es que el suelo de la Tierra y el campo magnético en el que estamos no es adecuado, pues la salida que va a encontrar la acumulación de flujo de electrones van a ser pues las torres de transmisión, las torres de telefonía y un montón de otras cosas, ¿no? Que van a provocar que esa corriente suba por el neutro de los transformadores, principalmente hablando de sistemas de potencia, y eso pueda provocar pues que se dañen, incluso pierdan su conectividad, ¿no? Ahí también es importante marcar que no solamente es a nivel de tierra, ¿no? A nivel de suelo las afectaciones, sino que las aeronaves, ¿no? Los aviones, cuando suceden este tipo de tormentas, son avisados para que ellos no vuelen a ciertas latitudes, ¿no? A ciertas altitudes, para que tengan cierta protección y no se vean afectados de ese modo por ese tipo de partículas, ¿no? Y pensar en un efecto Carrington, como sucedió en 1859, pues no es descabellado, porque ese momento ya sucedió y va a suceder en algún momento otra vez. De hecho, hay dos investigadores que se han enfocado digamos, a predecir, ¿no? Qué probabilidad hay de que pueda ocurrir un evento Carrington.
y uno de ellos, de apellido Raleigh, en el 2012, pronostica que hay un 12% de que vuelva a ocurrir este fenómeno, este evento Carrington, lo cual, repito, en tiempos actuales, la tecnología que tenemos sería catastrófico, ¿no? Pérdidas de miles de millones de dólares, ¿no? Y el otro, este valor del 12% pues, parece alto, ¿no? De hecho, yo creo que lo es. Y un año después, en el 2013, otro investigador de apellido Kataoka, él estima que la probabilidad de que ese suceso vuelva a ocurrir es del 4 al 6%. Hablamos de una década, ¿no? Sigue siendo alto, ¿no? Dada ese peligro, ese riesgo que tenemos, porque no podemos controlar el sol, ¿no? Ni mucho menos sus eyecciones, es motivo por el cual diferentes países, México, Reino Unido, Estados Unidos, han tenido que poner en su, digamos, decálogo de protección civil estas tormentas espaciales como fenómenos naturales, ¿no? Que nos pueden provocar riesgos, ¿no? Entonces, ya a partir de 2014, en el Diario Oficial de la Federación de México, se registró ese tipo de tormentas espaciales o clima espacial como riesgos naturales, ¿no? Porque, repito, no es poca cosa, ¿no? Una cuestión de ese tipo, ¿no? Es complicado, ¿no? Además de provocar daños, cortocircuitos en transformadores, que sin energía eléctrica creo que hoy en día no haremos casi nada. La calidad de la energía, en caso de que no se pierda del todo, ¿no? La transmisión o distribución de la corriente eléctrica, la calidad de energía se ve aminorada. Hay armónicos, se llaman unas ondas que producen ruido, por llamarlo así, y harán que la calidad de energía se vaya perdiendo, ¿no? Hay equipos que son muy susceptibles, como los capacitores, ¿no? A este tipo de cuestiones armónicas y de cuestiones del clima espacial. Y otra cosa que produce este tipo en el aspecto eléctrico es que favorece la potencia reactiva, que para la calidad de energía es indeseable, ¿no? Entonces, hay diferentes cosas. Hay un punto más muy interesante para acabar sobre este tema ya, es que las corrientes que pueden llegar, ¿no? A conducirse por la tierra física, por llamarle de un modo, pues van desde los 10 amperes hasta los 1000 amperes, ¿no? Entonces son corrientes fortísimas, ¿no? Que podrían destruir casi lo que sea a su paso, ¿no? Ese es, digamos, que el efecto que tiene que ver con las manchas solares y nuestro campo magnético. En ese aspecto, esta imagen es muy interesante porque es la imagen que nos pasó el doctor Hamed, son los 24 ciclos solares completos. Aquí está el inicio del uno, y aquí está el final del otro. El final del ciclo 24 fue en el año 2019, en diciembre. Y aquí quise poner una gráfica donde se pueden ubicar los dos eventos que les comentaba yo de tormentas magnéticas. El evento Carrington, el 1859, se llevó a cabo en un punto máximo del ciclo, ¿no? En este año fue un año de mucha actividad en manchas solares, y el de Quebec también volvió a ser un punto de máximo en el ciclo 22, ¿no? Entonces, de hecho, son los puntos más altos de los ciclos, ¿no? Eso parece, porque también es eso, una idea, una hipótesis, generar que cuando hay puntos, hay picos altos, podrían provocarnos algún tipo de daño en tormentas espaciales, ¿no? También, aprovechando la imagen, coloqué, por falta de espacio, no coloqué todos, ¿no? Y tampoco quiere decir que todos los ensayos astronómicos tengan que coincidir con estos, pero con estos puntos altos de los ciclos solares. Pero, por ejemplo, la máquina de vapor, que sin duda marcó el parteaguas de la revolución industrial, ¿no? Pues también se desarrolló en 1769 y también coincide en un punto alto de un ciclo solar, ¿no? De hecho, el segundo ciclo solar que el observatorio ha medido. De ahí tenemos otro invento o otro descubrimiento pues, fuertísimo para la cuestión salud, la penicilina, fue descubierta en 1928, también coincide con puntos altos, ya más reciente, ¿no? Y más, digamos, que a lo que estamos acostumbrados, un poco en la tecnología, pues la computadora, la primera computadora, se desarrolló en 1936 y también coincide, si bien en un punto de los más altos del ciclo, sí en un punto ascendente, ¿no? Donde
nosotros pensamos que en los puntos ascendentes de cada ciclo se llevan a cabo desarrollos tecnológicos o se ve afectado la tecnología. El transistor, que es un elemento electrónico fundamental, ¿no? También fue llevado a cabo en 1947 y en un punto alto. Y algo de lo más particular, porque ahí coinciden dos aspectos importantísimos de nuestra era, de nuestros tiempos, es que en 1969 se llevaron a cabo dos aspectos tecnológicos pues, importantísimos. Uno de ellos, la conquista espacial, ¿no? La llegada del hombre a la Luna, y en ese mismo año se desarrolló el Internet, ¿no? Fue cuando empezó a desarrollarse el Internet de manera, pues, digamos, siendo un parteaguas, ¿no? A nuestra revolución tecnológica, ¿no? Ese es un aspecto que yo compartí. Repito, no están todos los aspectos tecnológicos, tampoco quiere decir que todos coincidan con puntos máximos, pero sí hay evidencia de que algunos de ellos, quizás los más importantes, están ahí, ¿no? En esos momentos. Ya volviendo rápidamente, que no lo que interesa mucho en la plática, pero también es importante por nuestros tiempos, hay diferentes estudios en los que se ha intentado vincular, ¿no? Asociar las manchas solares o la afectación del sol o con enfermedades, con diferentes trastornos. Uno de ellos es esta gráfica que maneja no manchas solares, pero el número de Wolf es eso, es muy parecido, es mucha relación con el número de manchas. Y este estudio lo hicieron unos chilenos en el 2010, Ivanovic y colaboradores, y ellos detectaron que a menor número de manchas solares, que es la parte superior, ¿no? El número de Wolf nos da, de cierto modo, el número de manchas. Tenemos enfermedades anímicas y una en particular, hay picos, ¿no? Coinciden cuando hay pocas manchas solares, efectos, esto se hizo durante 16 años, donde se estudiaron estudios clínicos de pacientes, ¿no? Con diferentes trastornos anímicos, entre ellos la depresión, y coincide en que cuando hay manchas solares pobres, ¿no? Hay pocas manchas solares, los niveles de depresión en los pacientes aumentaban, ¿no? Es algo que se ha estudiado y bueno, estos 16 años que podrá parecer poco quizás, pero nos da una idea, ¿no? Del comportamiento de este aspecto, ¿no? Hay otras ideas donde también Tapping en el 2001, los últimos 3 ciclos de pandemias se correlacionan con ciclos solares de 11 años, ¿no? También tenemos esa idea de que hay un vínculo entre los ciclos ondecenales con estas cuestiones de pandemias, ¿no? En el 2014, ya más reciente, concluyeron que las pandemias de influenza ocurren después del pico de más intensidad, ¿no? Eso también lo vamos a ver un poquito más en una gráfica posterior, donde después de que se llega al momento máximo de los ciclos solares, parece ser que hay un momento en el que prosperan, por así llamarlo, ¿no? Diferentes cuestiones nocivas, ¿no? A nuestro mundo, ¿no? La siguiente gráfica es igual, tomando en cuenta el aspecto de salud. Repito, no es lo que hemos estudiado más nosotros, pero dado la actualidad del tema, ¿no? En 1720, lástima que nuestra gráfica de medición no llega ese año, empezó en 1749, pero la que sí podemos llegar, ha habido, pensamos, 4 grandes pandemias, ¿no? En esta gráfica. La primera de ellas que podemos nombrar es el cólera en 1820, y si se dan cuenta, si bien no es el punto más bajo, está descendiendo en el ciclo solar, ¿no? Algo parecido sucedió y ha sido muy mencionado en estos días, ¿no? Por el coronavirus, que en 1920, que la última, ¿no? Pandemia, ¿no? Global, por llamarlo así, pues también ocurrió en 1920, 100 años después, y también está en un punto descendiente de ese ciclo, ¿no? Que le tocó pasar. Quise poner el VIH porque también considero que es algo muy, muy, muy fuerte. Este punto, quiero aclarar, no tiene que ver con el inicio de la pandemia, sino con el punto máximo cuando se detectó que hubo mayor contagios, ¿no? Alrededor de 3.5 millones de personas en este año, 1996, fue el punto clímax de este contagio, ¿no? Y fue importante, creo yo, ponerlo, agregarlo, ¿no? Y lo que tenemos hoy en día, pues es que en el 2019, esta gráfica llega hasta el 2019,
claramente no se logra ver, pero cada rayita son 5 años. Este punto es el 2019 y pues tenemos el surgimiento o la aparición del COVID, ¿no? Entonces, pareciera, ¿no? Habría que hacer más estudios y habría que hacer más correlaciones, pero pareciera que hay una relación muy sensible a que cuando las manchas solares o los ciclos solares van en decadencia, pues tenemos fenómenos de salud que nos afectan, ¿no? Otro aspecto que quisiera yo tocar pues son los aspectos sociales que básicamente nuestro esfuerzo ha ido encaminando, aunque, repito, estamos todavía en proceso de culminar algunas ideas, ¿no? Sobre este aspecto. Y repito, por falta de espacio en la gráfica no es posible poner todos, ¿no? Y tampoco quiere decir que todas las guerras, todos los fenómenos sociales deban caer, como lo estoy poniendo en este momento. Pero es un ejemplo, nada más. Solamente es un ejercicio, ¿no? Entonces aquí elegí diferentes fenómenos sociales, ¿no? A lo largo de estos ciclos, 24 ciclos de ciclos solares, para poder mostrar un poco la idea, ¿no? Solamente es eso, mostrar la idea, ¿no? Entonces, en 1775 tenemos un punto mínimo de un ciclo, ¿no? Que sería el segundo ciclo, ¿no? Y fue la independencia de Estados Unidos. Años después, 1789, vean, aquí está, si bien no está en un punto mínimo, sí se ve que está cayendo, ¿no? Y fue cuando se llevó a cabo la Revolución Francesa, ¿no? En este momento. Después tenemos, claro que hay muchos más episodios, ¿no? Bélicos y de otras cuestiones sociales, pero, repito, por un espacio no fue posible poner todo. Y tenemos otro evento importante, ¿no? La Guerra Civil de Estados Unidos, también, si bien no está en el punto más bajo, sí se ve que está en un aspecto descendente del ciclo. La Primera Guerra Mundial, que también, si se dan cuenta, aquí está ascendiendo, pero no tiene mucho, digamos, su pendiente todavía no es muy alta, ¿no? Muy grande. Y entonces, en este punto se desarrolla la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como también se le nombra, ¿no? 1914. En este punto, fíjense, este punto también lo quise poner porque parece ser que de nuestros tiempos es la crisis económica más grande, ¿no? 1929, y también está ubicada en una caída. O sea, ya se está viendo una caída y tenemos ahí algunos aspectos negativos. De hecho, me gustaría aprovechar este momento, hacer un paréntesis, para comentar que los economistas norteamericanos sí han detectado y de hecho hacen un estudio cada 11 años para ver cómo se comportan las recesiones que ha habido en este país, ¿no? Y toman en cuenta ese tipo de información, como lo que estamos presentando en esta colaboración, para tomar decisiones y protegerse un poco para ciertos riesgos, ¿no? También otros investigadores han intentado o han encontrado, más bien han encontrado ciertas relaciones entre los ciclos solares y ciclos comerciales, ¿no? De 11 años aproximadamente. Entonces, bueno, no es el objeto del trabajo, pero es importante mencionarlo. La Segunda Guerra Mundial tampoco está en un punto mínimo, pero también se ve que está descendiendo. Y un punto que me parece que de los tiempos recientes, que fue fuertemente, digamos que nombrado, la guerra de Vietnam sí ocurrió en un punto mínimo, ¿no? O sea, ese fue un parteaguas en nuestro, digamos, en las relaciones sociales, ¿no? Actuales de guerras. Parece ser que es la última guerra, entre comillas, de importancia, ¿no? Y esa está en un punto bajo. Después, la tragedia, ¿no? De Chernobyl también fue ocurrida en un punto bajo de un ciclo solar, ¿no? Y también tiene, como sabemos, hasta hace poco, sigue habiendo repercusiones, ¿no? El reactor nuclear no se puede apagar, o sea, no se puede apagar, pulsar un botón y apagarlo, siempre está irradiando, ¿no? Energía, y esa radiación que sigue existiendo ha provocado hace poco ciertas cosas, ¿no? En Ucrania, ¿no? De ahí tenemos el punto más alto, que para el socialismo, no fue bueno, ¿no? Pero en el punto más alto, que puede parecer, algunos podrán estar a favor, algunos podrán estar en contra, dependiendo de la óptica, coincide con la queda del muro de Berlín, ¿no? Y estos, en cuestiones del mundo, ¿no? Repito, de manera muy global, no muy a grosso modo, porque el tiempo no da para hacerlo de manera más particular, pues se puede ver cierta participación, cierta injerencia, ¿no? Entre las manchas solares y los eventos sociales bélicos, ¿no? Aprovechando también esta cuestión,
me tomé el tiempo para hacer lo mismo ejercicio, pero enfocado a lo que es México, ¿no? Hacerlo un poco más particular, un poco más local, ¿no? Y claro, repito, no están todos los eventos y puede haber cierto debate entre qué eventos sociales son más prioritarios o más importantes, ¿no? Pero bueno, elegí estas cuestiones, ¿no? Sin duda, la independencia de México, y como lo decía el maestro Hamed, en este punto, en estos años, de 1800, antes de 1810 a 1800, no sé, 12, 13, aparecen las independencias de países latinoamericanos, ¿no? Entre ellas la de México, y es un punto bajo, bajo, ¿no? Es totalmente, digamos, el último punto del ciclo, donde termina el ciclo solar. De ahí me brinqué a la revolución en 1910, que también, si se dan cuenta, está ya muy cerca del punto último, ¿no? Del descenso, ¿no? Y también ocurrió en ese año, ¿no? Un punto alto, que creo que también pensamos que tiene que ver con las manchas solares, con la influencia que tienen ellas, pues es la Constitución de 1917, ¿no? Este es un punto alto de un ciclo solar, ¿no? Coincide en que, pues, en teoría hay un momento de tranquilidad, un momento pues, más, cordialidad, ¿no? Entre el pueblo mexicano, y parece ser que coincide con este punto alto del ciclo solar, ¿no? Otro punto alto que, si bien no está en el máximo, sí está muy cercano a este punto, pues fue cuando se realizó la expropiación petrolera en el 38, ¿no? También es un evento social crucial para el país. De ahí nos brincamos a otro aspecto, ¿no? Ya el deportivo, al que en teoría trajo ciertos beneficios, ¿no? Y en 1968, que se llevó a cabo los Juegos Olímpicos, también tenemos un punto alto, ¿no? Un punto alto de este ciclo solar. De ahí quise poner dos crisis económicas en México, también en el ciclo solar, donde se da los Juegos Olímpicos en los puntos bajos. Uno de los puntos bajos tenemos la primera crisis económica, digamos que no está mal llamarle modernidad, pero de tiempos recientes, ¿no? 1973, y tenemos un evento natural, ¿no? Que también hay estudios muy interesantes sobre la razón de manchas solares y los terremotos en diferentes países, en diferentes latitudes. Pero en México el terremoto que más nos ha marcado es el 85, y también coincide con un punto bajo en el ciclo solar, ¿no? Y por último, de las últimas crisis económicas, digamos que de manera importante, de manera que nos ha afectado sobremanera, pues es la crisis económica del 94, y también estamos colocando, o se coloca ese momento de la historia en un punto bajo del ciclo solar, ¿no? Ese es, digamos que el aspecto social mexicano. Eh, y de ahí también quise poner algunos aspectos positivos, ¿no? Digamos que no tanto sociales malos, entre comillas, ¿no? Sino que también te pueden vincular. Tampoco están todos los movimientos culturales, ¿no? Ni artísticos de la historia, pero puse aquí algunos momentos en los que el romanticismo, por ejemplo, está subiendo, ¿no? La tendencia, ¿no? Del ciclo solar apareció en 1767. Aquí también puede haber cierto debate, ¿no? Entre cuándo es, digamos, el auge del movimiento, ¿no? O de la cuestión cultural. Pero bueno, este año fue el inicio del romanticismo. Está subiendo la pendiente, ¿no? Parece ser que es un auge, ¿no? Que provoca, que favorece eso. El realismo en 1857 también está en un punto no tan bajo, ¿no? Está subiendo, parece. El cubismo llega a un punto, este ciclo solar es muy particular, de hecho hay varios, pero este ciclo tienen dos puntos máximos, ¿no? Casi siempre no están a la misma altura, pero en este momento uno de los puntos máximos se recuperaron las manchas solares porque aquí había una caída, y el segundo pico pues fue cuando empezó el cubismo, ¿no? Y el surrealismo en 1924 también lo tenemos en un aspecto, digamos que de elevación de las manchas solares, ¿no? Este efecto de intentar comparar o relacionar las manchas solares con diferentes eventos sociales, culturales, ¿no? Incluso de salud, cuestión de salud, pues nos ha llevado a pensar que sí hay una afectación, ¿no? En cuanto a las manchas solares y diferentes aspectos sociales, ¿no?
estamos en proceso de determinar con más claridad de qué intensidad es este factor, ¿no?, de correlación, pero estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible. Aunque sí, como lo pueden ver, es un trabajo pues arduo, ¿no? Es un trabajo muy complicado. Y ya que estamos en la última diapositiva de esta parte, me gustaría hacer mención de dos factores que el doctor Hamed no comentó y son importantísimos. El primero es que la línea roja que se aprecia son promedios anuales, pero esta línea roja no se sacó así al la y se va, ¿no? Tiene una fundamentación, como ya lo comentó el doctor Hamed, de una técnica que se llama ajuste spline, porque nos permite suavizar y ver más claramente cómo se comportan las manchas solares. Y en estadísticas es muy importante este factor de correlación, eh, eh, qué, qué tanto nos acercamos, digamos, ¿no?, a la realidad, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta línea roja, esta curva roja que como se ve es oscilante, hay picos altos y picos menos altos, ¿no? Pero siempre hay picos y hay bajos, ¿no? Pues nos acercamos bastante a la realidad de las manchas solares con un punto 99-97 a describir el comportamiento así, ¿no? La línea verde simplemente se hizo otra suavización porque nos permite ver con mayor claridad el declive. Por ejemplo, aquí nos permite ver con mayor claridad cómo aquí si hay un mínimo, aquí hay otro mínimo, aquí hay un máximo, aquí hay otros máximos, ¿no? Entonces nos permite ver con más claridad los diferentes momentos máximos y mínimos de la historia, ¿no? Al menos los que se ha podido medir en el Observatorio de Bruselas. Ese es un aspecto, creo yo, sobresaliente del trabajo que nos permite darle cierta seriedad, más bien mucha seriedad al trabajo que para sostener nuestra labor como investigadores, ¿no? Y de ahí, la última diapositiva tiene que ver con lo que viene, ¿no? El ciclo solar 25 es este último. Claro está que no estamos todavía en él, ¿no? Estamos iniciando. Y esto que aparece como en morado es la proyección del observatorio, ¿no? Ellos tienen un modelo, ¿no? Pero si se dan cuenta, la tendencia es de caída, ¿no? O sea, no parece que vaya a ser un ciclo solar alto. Y una de las cuestiones, ya lo platicará más el maestro Mohamed, podría provocar que entremos a un parecido mínimo de Maunder, ¿no? Que produjo un enfriamiento en la Tierra, ¿no? O al menos se le atribuye cierta relación a eso, ¿no? Y entonces, esta proyección, claro está que no lo podemos saber, ¿no?, a ciencia cierta, pero lo hace el observatorio y más o menos consideran que no va a ser alto, va a ser bajo. Incluso hay gente que considera que el siguiente ciclo solar 26 va a ser aún más bajo, ¿no? Entonces podríamos presentar algunas, digamos que, cuestiones pues complicadas, ¿no?, para la humanidad, dado estas tendencias que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no?, con mínimos como el de Maunder, que ocasionaron bueno, no se sabe, ¿no?, sino que se le atribuye un poco la relación a un mínimo en la temperatura, ¿no? Entonces, más o menos así está a este ciclo, todavía no está definido, pero parece ser que se le va a llevar a este mínimo de John Allen Eddy, o sea, de Eddy, que fue un astrónomo muy conocido, muy importante. Entonces le podría llamar a esta época, que parece ser, a los registros que tenemos, un mínimo de Eddy, en honor a este astrónomo, ¿no? Y sería, por el momento, a diferencia de que el maestro Hamed quisiera ahondar en unas conclusiones, pues sería muy a grosso modo, porque si te das cuenta es grandísimo, ¿no? El trabajo es muy ambicioso, pero estamos, repito, en proceso de terminarlo, ¿no? Y ahí está, ahí cabría mi participación. Gracias, doctor Raúl Alberto López Meraz. Sin duda, todo lo que nos comparten es información muy valiosa. Eh, a mí me gustaría que vayamos centrándonos en algunas preguntas que tengo, solamente muy básicas, que yo creo que también ayudará mucho a aquellos que no están muy familiarizados con el tema, que sobre todo vayamos viendo preguntas muy concretas. Por ejemplo, hablamos de manchas solares y también de emisiones solares, de explosiones solares. Bien. Ahora,
Estas dos se relacionan, es decir, poniéndolo más en cuestiones muy básicas, cuando hay una explosión de masa coronal o de explosión solar, es cuando se da la imagen de la mancha. ¿Es correcto esto? ¿Alguien gusta? Doctor Omar. Sí, Ceci. Qué bueno que nos hiciste esta pregunta y qué bueno que Raúl tomó algunas cosas que por la rapidez con que quise plantear cosas, no lo toqué y él me lo recordó. Mira, cuando hay una tormenta energética, primeramente se hacen las manchas solares y las vemos oscuras. Generalmente son por pares porque salen líneas magnéticas que están deteniendo y conteniendo a que no exploten en esa parte del sol. Entonces se hacen protuberancias y anillos. Pero si se debilita en ese momento las líneas magnéticas del sol, se rompen. Y al romperles salen, valga la palabra que voy a decir, una bocanada de energía. Si es energía electromagnética, pues llega rapidísimo a la Tierra. Tarda aproximadamente 8.12 minutos en llegar del Sol a la Tierra. Pero si es una bocanada que además de energía lleva partículas electrificadas sumamente pequeñas, brutalmente más pequeñas que el átomo de hidrógeno. ¿Hecho? Entonces, esas tardan más tiempo en llegar, aproximadamente entre 2.5 días a 5 días, dependiendo si la Tierra está en línea recta en el movimiento orbital de la Tierra que se llama eclíptica, en la eclíptica, que es el plano, y va en fase a que cuando lleguen estas partículas, la Tierra pase por aquí, ahí le pega. Ahora, ¿qué sucede? Las manchas solares las vemos porque las vemos un poco más oscuras en la umbra. La umbra es la parte más negrito. En esa parte la vemos más negrita porque ahí está más frío, entre comillas, el sol. De ahí viene la penumbra. Está siendo controlado por las líneas magnéticas del sol. Y entonces vemos preciosos anillos y arillos en la corona. En las visiones del SOHO de esa NASA, se ven preciosos, se ven ahí los anillos porque están diseñados esos telescopios satelitales para poder observar principalmente la corona. Ahora bien, pero llega el momento en que esas líneas magnéticas se rompen, ¡paz!, porque se debilitan. En ese momento dejan de contener una gran cantidad de energía en forma radiante que llega en 8 minutos a la Tierra y da una bocanada también de material. El sol no le podemos poner cubrebocas, más o menos, sí, con la actualidad que ahorita tenemos. Entonces sale una bocanada y si está en fase al movimiento de la Tierra, nos llega a la Tierra. Ahora, cuando hay muchas manchas solares, Raúl lo tocó, hay bastantes flujos, pero inestables, que vienen del Sol y modifican nuestro campo magnético terrestre. Y ahí es cuando hay muchas manchas solares,
Cuando se rompen esas manchas, está llegando oscilaciones de energía. Y esas oscilaciones de energía hacen mover los campos de las líneas magnéticas de la Tierra. Y esos a las redes mundiales, a las redes mundiales de electricidad, les provocan corrientes inducidas muy fuertes que queman transformadores. Entonces, la parte alta, cuando hay muchas manchas, los principales factores que se pueden ver afectados en la Tierra son los sistemas energéticos, los sistemas de energía. Ahora, ¿qué notamos hace 2 años y medio que comenzamos el trabajo? Junto también nos apoyó, quiero comentarte, el hermano de Raúl, que su doctorado es en historia. Y aquí en el local me hizo un comentario, estaba también Raúl. A ver, Chato, busca la primavera del 1913. ¿Cómo están las manchas solares? Están bajísimas, están como 1 o 2. Ya le preguntamos, bueno, ¿qué sucedió en la primavera de 1913? Pues en la primavera de 1913, lo que sucedió es que la Revolución Mexicana definitivamente se convirtió en una revolución armada. Armada en donde hubo ya mucha gente muerta. Y bueno, pues entonces también es otra coincidencia. Hay tantas coincidencias que tiene que haber una asociación por el tiempo, Ceci, y por el trabajo que también estamos haciendo, que estamos preparando un trabajo para un congreso. Obviamente también Raúl puso solo algunas. Por ejemplo, el ascenso de Adolfo Hitler al poder en 1933, exactamente coincide también con un aumento en el número de manchas solares. Llega a su punto crítico en el 41, 42. Y de ahí comienza la bajada, que fueron los años más críticos de la Segunda Guerra Mundial. El 44 fue el año más crítico. Y el 45 ya está empezándose a calmar las manchas solares. Cosa curiosa, hay fuertísimas coincidencias que la verdad, al ser tantas y en tantos factores, nuestra intención, por eso nos hemos esperado mucho para platicar sobre esto. Te lo comenté hace tiempo atrás, es que obtengamos una forma de medir, posiblemente con un índice de tolerancia social. En nuestras épocas, no solo en nuestro país, en todo el mundo, y no solo por la pandemia que ahorita estamos sufriendo. Hay una serie de factores, por ejemplo, los problemas de género en el mundo, las inestabilidades de los gobiernos en el mundo. En todos, no son problemas de México, son problemas presentes en todo el mundo. Cosa curiosa, también están fuertemente asociados con la actividad solar. En forma de resumen ahorita, quiero comentar, si observamos, después de un número de manchas solares muy alta actividad solar, en la parte alta actividad solar, generalmente lo estamos asociando con que afecta a sistemas energéticos. Pero cuando comienza a bajar, hay fuertes indicios
de un aumento en la depresión de los seres humanos, no importa en qué país se viva. Y eso tiene que ver con salud y salud psicológica. Aumento de conflictos, disminución de nuestros grados de tolerancia social. ¿Hecho? Y todo eso sucede cuando el número de manchas solares de un alto comienza a bajar o va bajando. ¿Cuándo hace crisis muy fuerte? Cuando está en la zona más baja. Y cosa curiosa, han sucedido las epidemias y pandemias en el mundo. ¿Hecho? Entonces, son tantas las cosas, desde muchos puntos de vista, lo económico. Un investigador chileno muy, muy bueno, también lo manejamos Raúl y yo, asoció con los temblores y terremotos en la costa de Chile. Tiene que ver cómo aumentan los niveles. Más hace poquito, el mismo 15 de septiembre, después de 1985, tuvimos otro temblor muy fuerte, hace poco, en 2018, 2017, el mismo que septiembre. Ahora, como conclusión, y ya no voy a tomar tanto el micrófono, los seres humanos pertenecemos al reino animal. Y el reino animal se ve muy sensible a los cambios que en la naturaleza haya. Y la naturaleza depende de la energía que llega del sol. Entonces, nuestra asociación va por ahí. ¿Hecho? Va por ahí. Ahora, como última participación mía, porque quiero que entre también Raúl. La humanidad completa, hemos sido lo suficientemente razonables e inteligentes para lograr soportar estas diferencias fuertes que nos suceden y a su vez aprovecharlas. Por ejemplo, mira, hace poquito la industria hotelera antes del COVID tuvo algo que para ellos era un cáncer, que se desviaran las corrientes intertropicales que habló Antonio Luna. ¿Hecho? Antes las arenas del Sahara pegaban por el norte, por el norte de Florida y el sur de Carolina del Sur y la bahía de Sabah de Georgia. Pero han cambiado las corrientes de aire. Ahora se han vuelto más ecuatoriales, más tropicales. En consecuencia, esas arenas vienen del Sahara, son arenas muy secas, pero brutalmente con nutrientes muy fuertes. Pegan en el agua. El agua de mar del Atlántico es riquísima en vida y nos llega como el sargazo que ha afectado a la industria hotelera. Si tuviéramos prevención, ese sargazo para otro tipo de industria, por ejemplo, para la industria del plástico, es un tesoro que nos está regalando la naturaleza, porque lo hacemos plástico, biodegradable, y empezamos a dejar de usar aspectos que nuestra química industrial ha generado en polipéptidos. Entonces,
La intención de Raúl y mía es vía nuestro CIAE, hecho, presentar trabajos que vayan armando conciencia en nuestra sociedad, que un mal en una parte puede ser un tesoro para otra, pero tenemos que estar preparados para saber diferenciar uno de otro y poder aprovechar y que nuestro pueblo de veras evolucione. ¿Sale? Con eso termino mi participación. Un abrazo. Gracias, doctor Luis Omar Hamed Bosa. Qué importante las palabras que comenta con respecto al trabajo que están haciendo y cuál es la reflexión que da más allá del trabajo que están haciendo. ¿Cuál es el objetivo? Sobre todo, que esa era mi pregunta y me gustaría mucho que también el doctor Raúl Meraz abundara al respecto de esto. Tienen ustedes una hipótesis muy interesante con respecto a Júpiter y Saturno y cuál es la relación directa en estas manchas solares y cómo nos va a afectar o nos está afectando a través de esta incidencia que tenemos. ¿Cuál es el objetivo así fundamental de esta teoría que tienen ustedes? ¿Qué necesitan o cuál es el paso siguiente para que pueda ser ya algo como pues algo ya que pueda darse a conocer y que es importante yo creo que para los tomadores de decisiones, por un lado, para la sociedad, que a veces no sabemos, que sería muy importante, por ejemplo, tener una aplicación así como nos da el clima y el tiempo, que ya vimos en una emisión anterior la diferencia entre uno y otro, que nos dé también el pronóstico solar, es decir, cómo va a estar el día de hoy, la intensidad de estas variaciones solares que van a afectar, me queda claro, directamente al individuo, al ser humano, porque así como está afectando así en magnitud a la sociedad, pues yo creo que en el ser humano, en el organismo de estos seres vivos que somos nosotros, debe también haber una afectación. ¿Han realizado algunos estudios al respecto o qué nos pueden decir con todo esto que yo comento? Bueno, la hipótesis que planteó el maestro Hamed hace un momento sobre la afectación de los dos planetas con mayor masa, es una hipótesis. Necesitamos, y no lo haremos nosotros, lo hará la NASA o centros especializados con más tecnología, con más información, ¿no?, reciente, para corroborar que las manchas solares sí tienen que ver con esa idea, ¿no?, de que de acuerdo a los planetas con mayor masa, ¿no?, eh, las manchas tienen esa relación, ¿no?, para poder ir viendo realmente, afirmando, o sea, poder afirmar, ahorita solamente es una idea, no es una mera presunción de que esto sucede así, ¿no? Eso es complicado porque no contamos en general muchos países o muchos centros de investigación con esa tecnología, ¿no? El aspecto de cuánto se va a conocer, fíjate que pues hemos tenido diferentes colaboraciones, ¿no?, en diferentes aspectos científicos y eso es lo que nos ha atrasado un poco, pero uno de los factores que estábamos esperando era que se cerrara el ciclo 24 para poder ya hacer con 24 ciclos completos un pronóstico con los spline, que repito, es una herramienta muy útil, la hemos usado en otros aspectos, en otras áreas, sobre todo la energía, y nos ha dado buenos resultados, ¿no?, para poder pronosticar, porque lo que se busca es eso, un pronóstico más fiable, más seguro. Claro está que nadie conoce lo que va a suceder mañana, pero tenemos una herramienta de métodos numéricos que nos va a permitir tomar, como bien dices, decisiones con más certeza, con más certidumbre, para poder tomar ciertas medidas. Como comenté hace un momento, ya hay países que tienen sus estrategias, ¿no?, para afectaciones, hablando de cuestiones energéticas, ¿no?, porque parece ser que es un aspecto, más bien no parece, es un aspecto fundamental en nuestros días. Quedarnos sin internet, ¿no?, sin cuestiones así, sería catastrófico, ¿no?, sobre todo para los muchachos hoy en día, ¿no?, que todo lo hacen con la red, ¿no? Y tan importante ha sido este clima espacial, ¿no?, esas afecciones solares, que ya se están considerando estrategias por si llegase a haber, quizás no un evento Carrington tan fuerte como lo hubo, que afortunadamente cuando sucedió no teníamos esa tecnología de ahora, si no se hubiese caído y hubiese
ha habido un recrudecimiento, ¿no? Imagínate con la pandemia y sin tecnología, no sé qué pasaría con nosotros, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Pero tan importante es, repito, que los diferentes países, muchos países, no todos, pero muchos países, incluido México, han tomado esta idea de prevenir, ¿no? Poder prevenir y prepararse, ¿no? Para eventos, pues, que nos afecten, ¿no? De manera, pues, muy potente, ¿no? Eh, Hay aspectos que no podemos, aunque podamos prevenir, digamos, con tiempo de antelación suficiente para actuar, pues dependen, por ejemplo, de resistencia de la Tierra, ¿no? De la Tierra física, ¿no? Que difícilmente se va a poder cambiar, ¿no? No sé, en el lapso de un día, de horas, ¿no? Y es ahí donde habría que abrir circuitos, ¿no? Habría que hacer algunas estrategias de operación más operativas para evitar que suceda algún fallo, ¿no? Más grave, ¿no? A lo largo de la historia ha habido 4 eventos importantes de tormentas solares que nos afectan, ¿no? Porque tormentas solares siempre hay, ¿no? Las auroras boreales están ahí, digo, no sé con qué periodicidad, pero siempre están ahí, ¿no? De manera frecuente. Pero esas cuestiones energéticas, esas cuestiones que sí nos afectan de manera energética, ha habido 4 eventos, yo solamente puse 2, pero hay otros 2 por ahí que se manejan. Uno reciente, más reciente del de Quebec, que no tomó tanta importancia porque no afectó a 6 millones de personas, ¿no? Pero ha habido cambios drásticos en eso. Y hoy en día también hay investigación en el sector eléctrico para minorar esas GICs, ¿no? Esas corrientes magnéticas inducidas para hacer que tengan cierta una disminución, ¿no? Digámoslo así, en su afectación, ¿no? Entonces, pero si podemos predecir con mayor certidumbre estas cuestiones, pues tendremos herramientas para estar mejor preparados, ¿no? Es la intención del trabajo, es eso. Y el alma, digamos, el corazón del trabajo es, dado que por lo general muchas veces no tomamos a la sociedad como el último elemento, ¿no? Afectado, sino más bien nos vamos con cuestiones como más tecnológicas, ¿no? Más particulares, ¿no? Más individuales. El objetivo último del trabajo, que repito, ya estamos haciendo un mayor esfuerzo por terminarlo, porque ya acabó el ciclo 24 y era lo que buscábamos en primera instancia, tener los 24 ciclos completos, es ver la afectación de la sociedad, pero ya con con números, ¿no? Que nos respalden de manera más certera, ¿no? Para poder hacer, tenemos un factor de asociación de 0.7, 0.9, el número que salga, no lo sabemos todavía, pero la herramienta que usamos, que es la Spline, sí nos permite asegurar, ¿no? Que vamos por buen camino, y esto es innovador, ¿no? Nunca se ha hecho. Este estudio del Sol se ha hecho por muchos años, cientos de años posiblemente, pero nunca se ha ocupado esta herramienta, ¿no? Que tenemos hoy en día para poder hacerlo, ¿no? Y creo que es la aportación principal del trabajo, ¿no? En cuanto al otro aspecto lo que comentaba el maestro Jaime, de la salud, pues como pude poner, no, repito, el trabajo no está enfocado a esto de salud, pero dado lo que vimos en este momento, sí se notan ciertas características, ¿no? En coincidencia con las manchas solares. Gracias, doctor. Qué interesante todo lo que nos comentan y algo muy importante que yo creo que necesitamos reflexionar con respecto a esto es eso, que la población es al final de cuentas la que necesita este tipo de información y sobre todo información clara y concisa. El trabajo que ustedes están realizando hizo algo que yo creo que es muy meritorio de reconocer, que fue tomar esa información de varios elementos, tanto lo social, lo político, lo económico, y juntarlo para ver las correlaciones que tienen que ver con las manchas solares durante todos estos 24 ciclos solares, que yo creo que es un trabajo muy interesante, bueno, que las coincidencias ya no resultan coincidencias, resultan ya datos muy certeros que nos permiten tomar decisiones a futuro. Yo les agradezco de verdad esta información que nos comparten, es muy interesante. Creo que esta es la entrevista más larga que hemos tenido, casi nos llevamos 2 horas, pero creo que sí era interesante saber todo lo que ustedes están manejando y yo les
diría, no se olviden de compartirnos los resultados que tengan, porque me imagino que esto va a seguir y una relación como es la salud, como son la economía, el medio ambiente, ¿qué sigue después? Que ya hicieron aquí un pronóstico muy importante, que creo que también tiene que ver con el análisis posterior para saber que eso se cumplió. Entonces hay que darle seguimiento a este tema y yo les agradezco de verdad su espacio, su tiempo, su dedicación a este tema y bueno, pues aquí ya me gustaría despedir este espacio para que posteriormente podamos en otro momento hablar más al respecto de lo que han descubierto, que estoy segura van a ser cosas muy interesantes. Cuídense mucho y que tengan buena tarde. Hasta luego.